Combat Master ha lanzado su más reciente actualización, de la cual nadie supo nada, y aquí te muestro lo más relevante que nos encontraremos dentro de ella. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal, pues Combat Master nos sigue sorprendiendo trayendo su nueva actualización en tiempo y forma prometida. Pero, ¿qué nos encontraremos en esta nueva actualización? Bueno, debo decir que si esperas una actualización con más modos de juego, nuevo armamento y el anhelado Combat Zone, déjame decirte que no es así. El juego aún presenta algunos detalles como la optimización en equipos de gama baja, problemas con el matchmaking, hackers y detalles en los controles. Sin embargo, en esta actualización vemos algunas mejoras en otros aspectos dentro del juego, además de nuevas funciones, y una de ellas se trata del nuevo soporte de Gamepad para PC, teclado y ratón, ya que el juego ahora puede jugarse a través de Steam, creando así un juego cruzado entre plataformas, lo que hace que el juego sea un poquito más accesible, creando una comunidad más grande, o al menos eso se espera. Tenemos un nuevo mapa, Warehouse, un mapa mediano con muchas zonas de salto y acecho para sorprender a los enemigos, generando un combate más abierto entre jugadores. Junto con el nuevo mapa llega una nueva operadora, Shadow Rider, en paquete con sus respectivas skins de armas en tonos amarillos, que bueno, ya depende del gusto de cada quien. Por último, llegan nuevos accesorios al armero, más misiones diarias con más puntos XP y algunos detalles menores. Eso es, en resumidas cuentas, la nueva actualización de Combat Master. ¿Vale la pena? Si se tratara de un título AAA traído por un estudio grande, diríamos que es una actualización mediocre, pero tratándose de un juego indie de un estudio pequeño con poco personal, es un gran avance que da señales de que se le está poniendo esfuerzo y el juego puede seguir creciendo, volviéndose más grande. Pero, y viene la parte pesimista de todo esto, y se trata de que el tiempo también le está jugando en contra. La promesa de Combat Zone, el Battle Royale del juego, tiene más de un año de ser filtrado, y aparece en cada anuncio del juego, lo que puede ser o muy bueno o muy malo, ya que si el modo logra ser decente, con buenas mecánicas y ya no innovador, sino que sea divertido, Combat Master se convertiría en uno de los mejores shooters que hay para móviles, sin ser un juego AAA. Pero, si es todo lo contrario, puede que acabe con la poca comunidad que aún conserva, y es que prácticamente son muy pocos los que se enteraron de esta nueva actualización, y su juego cruzado, algo que ya no pinta nada bien. Pero bueno, la moneda sigue en el aire, y será el tiempo que se encargue de decidir el destino del juego. Mientras tanto, yo te pondré otro juego por acá que quizás también merezca tu atención. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.